Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Y vamos de inmediato a recibir a nuestro primer invitado del día en nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Se conecta en esta ocasión vía telemática. Marcelo, muy buenos días, bienvenido. Belkis, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Entiendo que desde la Fundación también, como todos o como muchos, han podido seguir de cerca el desarrollo de este paro nacional. Vamos en el día número 30, si no me equivoco, hoy, ayer creo que fue el día 29, y un mes prácticamente de estas jornadas de movilización. Se avisoraba de alguna manera un diálogo anunciado la semana última y finalmente este diálogo no prosperó. ¿Qué evaluación se tiene hasta el momento del paro nacional? Bueno, sí, lamentablemente es un paro que se ha extendido más de lo esperado, en el que lamentablemente hemos visto la vulneración de derechos y libertades de los ciudadanos, así como también actos de violencia que no se pueden justificar bajo ningún concepto y que al punto de hoy pues no muestra que exista diálogo, sino únicamente monólogos, ¿no? Un monólogo por parte del movimiento indígena y un monólogo por parte del gobierno. Esto creo que lamentablemente no nos da esperanzas a los ciudadanos de una solución que venga en los próximos días. Un monólogo, ¿por qué, Marcelo? Bueno, creo que el día de ayer, cuando el gobierno anunció la suspensión del diálogo, se puso en evidencia que existen visiones completamente contrapuestas al respecto de hacia dónde tiene que avanzar la situación. Vemos ahora que Marlon Vargas, por parte de la CONAIE, habla ya de pedidos completamente distintos a los que habíamos visto en los últimos días. El aumento del salario básico, una contradicción al respecto de revisar la agenda extractiva, pero al mismo tiempo una redistribución de los distintos fondos de regalías que implica la explotación de petróleo dentro de la Amazonía hacia las comunidades indígenas. Y también por parte del gobierno, pues había hablado de un pedido de desmilitarización para poder continuar con el diálogo, pero al mismo tiempo vemos un estado de excepción. Entonces, creo que no existe una deposición, no se está deponiendo las actitudes, las posiciones de cada uno de los integrantes de este fenómeno, ¿no? ¿Cuáles serían estas actitudes que deberían de ponerse de lado y lado? Pregunto, Marcelo, porque si bien es cierto, este paro nacional convocado por la CONAIE tuvo su origen en este reclamo, en esta demanda de que se derogue el decreto que eliminó precisamente el subsidio al diésel, y luego se fueron sumando, digamos, otras demandas, no solo del movimiento indígena, sino también de otros sectores. Y en eso el gobierno ha sido, digamos, enfático, ha sido claro, y yo creo que desde el primer momento no se veía o no se ve hasta ahora una intención de ceder en ese aspecto, por ejemplo. En un diálogo no se puede esperar todo o nada, Belkis. Creo que el gobierno ha dado una justificación válida al respecto de por qué es necesario retirar el subsidio al diésel. No solo por su insostenibilidad dentro de la caja fiscal, sino también por la gran cantidad de contrabando que existe por parte de este combustible, sobre todo de las economías ilícitas. Pero en ese sentido tampoco se ha visto un ofrecimiento del gobierno de un alivio fiscal para los sectores más afectados. El que se pueda tener en cuenta una verdadera potenciación del agro a través de la entrega de créditos, de la focalización, en este caso ya no de subsidios, sino al respecto de la focalización de beneficios fiscales para los sectores rurales y que de esta manera pues se pueda generar una compensación. En el caso, pues también del gobierno llama mucho la atención el hecho de que se pide un desescalamiento de la violencia, pero Ujú. es difícil hablar de un desescalamiento de la violencia si es que tenemos aún zonas militarizadas dentro del país, así como también, pues, se habla de la no criminalización de la protesta y al mismo tiempo pues tenemos estos 12 detenidos de la provincia de Imbabura que fueron acusados de haber incendiado este retén policial y que el SNAI pues no ha dado muestras de su retorno hacia la misma provincia de Imbabura, sino que se los envió, recordemos, a la provincia de Manabí. Entonces, este tipo de actitudes lamentablemente pues también van a dificultar el diálogo, sin dejar de lado que han existido pues
un resquebrajamiento de la estructura de la CONAIE y que el gobierno ha sabido aprovechar esto de cara a no hablar con los líderes históricos, los líderes electos de los movimientos indígenas, sino directamente con las bases comunitarias. Y esto de una u otra manera también va a dificultar el diálogo para el movimiento indígena, porque no va a ser un diálogo articulado, sino pues un diálogo desestructurado que puede poner en duda la legitimidad del mismo. Ahora, hubo un elemento que a mí me llamó la atención y sabemos que en redes sociales se dicen muchas cosas, se comentan muchas cosas, hay multiplicidad de lecturas. Y a propósito de esta suspensión del diálogo, no faltó quienes llegaron de alguna manera a asociar esta o esta posición del gobierno, digamos así, de ya no dialogar, como un acto conveniente de alguna forma de cara al próximo proceso electoral. Yo creo que pueden existir dos lecturas. La primera, veamos cómo la CONAIE, a través de Marlon Vargas, ya ha anunciado su oposición, en este caso a la constituyente, ha señalado que esta vulneraría derechos. Y el gobierno también creo que ha evidenciado que en las últimas semanas ha sufrido un gran desgaste y que eso puede afectar precisamente su posición de convocar una asamblea constituyente el próximo 16 de noviembre. Esto incluso lo podemos combinar con el hecho de que ya no tenemos a la vocera de Carondelet, que se ha suspendido hasta un nuevo aviso, y pues es necesario que es tener en cuenta que tal vez existen ya cálculos políticos electorales de lado y lado. Yo creo que independientemente de esto, que sin duda hay que ponerlo sobre el debate, hay que también recordar que e insisto con esto, Belkis, van 30 días de paralización. Ujú. Una provincia completamente afectada no solo por la violencia, sino también por su imposibilidad de desarrollarse económicamente. Y es necesario que se encuentren caminos para tratar de solucionar esta situación. La necesidad de establecer, por ejemplo, garantes externos dentro de un diálogo. Con garantes externos me refiero a la presencia de la iglesia, la presencia de organismos Pero de internacionales, alguna manera lo vimos en este encuentro de Imbabura. pero al mismo tiempo es necesario que el diálogo no sea únicamente la foto, sino que el diálogo sea la presentación de actas, la presentación de acuerdos medibles de cara a poder identificar si es que esto realmente se está cumpliendo. Si es que nosotros en un diálogo no establecemos la posibilidad de tener un acuerdo medible, tanto en acciones, en tiempos, en responsables, difícilmente vamos nosotros desde los externos, desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, a poder evidenciar si es que realmente esto se puede cumplir o no se puede cumplir. Yo sí creo que tenemos que buscar exigir a las partes que estos diálogos sean mucho más transparentes de cara a poder identificar incluso quiénes son los responsables del incumplimiento. Porque si no estaríamos probablemente únicamente frente a estrategias políticas, como usted bien ha comentado, por parte del gobierno para desgastar a determinados actores. O Y tal para, vez y por para, y parte de para estrategias irlos políticas posicionando en del el movimiento imaginario, indígena, ¿no? perdón, para irlos posicionando en el imaginario, quizá como ocurrió ya en su momento con los jueces de la Corte Constitucional, como los malos, digamos, de esta película o los enemigos del país. Exactamente, yo creo que el gobierno también, a ver, aquí yo creo que hay que responsabilidad de lado y lado. Eh, el gobierno ha sabido utilizar de manera muy hábil lo sucedido en 2019 y lo sucedido en 2022 para que los ciudadanos rechacen las protestas del movimiento indígena. Pero más allá de las formas que hemos visto en las últimas semanas, pues las peticiones del movimiento indígena son más que legítimas. Y hay que tener en cuenta que son peticiones que se vienen arrastrando desde el año 2019 y que ningún gobierno ha podido dar una respuesta pues clara, una respuesta viable a estas peticiones, a las crisis distintas que atraviesa el movimiento indígena al respecto de pues discriminación, pobreza y que eso tiene que ser atendido por el gobierno. El gobierno pues lamentablemente ha utilizado esto para tener también un enemigo dentro de su narrativa habitual. Y esta parte que menciona me parece importante porque siento también que en el contexto de esta protesta nos estamos enfocando en esta demanda original de la eliminación del subsidio al diésel y las afectaciones y que se derogue el decreto, pero no estamos observando quizá también otros aspectos que son
por supuesto, de responsabilidad del Estado, del gobierno nacional, estas deudas pendientes con los diferentes sectores, y sobre eso poco y nada se dice. Es decir, estamos enfocados en otros temas y no en esto que sigue constituyendo una deuda por parte del Estado. Y eso también podría llamar la atención de por qué el gobierno ha utilizado como estrategia hablar directamente con las comunidades, con las bases comunitarias y no con la dirigencia indígena. Porque vemos que la dirigencia indígena se está manteniendo tal vez en estos temas macro que el gobierno ya ha mostrado cuál es su posición. Ujú. Pero dentro de las bases comunitarias probablemente existen otro tipo de necesidades que no están siendo atendidas. Yo creo que también se pone en evidencia este resquebrajamiento tan grande que existe del movimiento indígena, que probablemente no logra atender adecuadamente las necesidades de sus bases. Se habla ya incluso del pedido de salida de Marlon Vargas de la dirigencia de la CONAIE, de cara a que se puedan renovar liderazgos, que lo que se acusa es que Marlon Vargas ha llegado a un acuerdo con el gobierno, ¿no? Entonces, esto también está aprovechando el gobierno para poder posicionar de mejor manera su narrativa y sus intereses. Respecto de Marlon Vargas, ¿hay una ausencia de liderazgos, de liderazgo? Yo no sé si sea una ausencia de liderazgo. Ya se había mencionado desde el principio que el gobierno había influido en la elección del presidente de la CONAIE al impedir de una u otra forma o al lograr que Leonidas Issa no logre ser electo, teniendo un actor que sea tal vez un poco más llevadero para el gobierno. Lo que también se ha podido ver es que los emisarios de Marlon Vargas en los territorios no han logrado su objetivo, y por el contrario el gobierno es quien ha logrado su objetivo. Muestra de esto es que, por ejemplo, no vemos una paralización en las provincias de la Sierra Centro, y únicamente vemos esta movilización fuerte en la provincia de Imbabura y con otros focos en otras provincias. Tal vez Marlon Vargas, por el contrario, no tener liderazgo, se ve afectado frente a una nueva estrategia que ha tenido el gobierno de cara a poder afectar a la dirigencia de la CONAIE y sus actuales procesos. Marcelo, lo último, y quiero retomar el tema de la consulta popular y referendo del próximo noviembre. ¿Cómo llega el país y cómo llegamos los ciudadanos a ese proceso de consulta y referéndum después de todo esto vivido, después de las diferentes lecturas sobre la actuación del movimiento indígena, la actuación del gobierno nacional, las denuncias de represión, la ausencia del Estado en diferentes aspectos? ¿Cómo llega la ciudadanía a ese proceso? Bueno, yo creo que los ciudadanos llegamos con un gobierno que no ha sabido dar respuesta a las distintas problemáticas. Vemos que existe aún altísimas tasas de inseguridad. El 2025, si es que así se mantiene, va a cerrar como el año más violento en la historia de nuestro país, superando al año 2023. Vemos que la crisis económica no logra ser resuelta, las tasas de desempleo se mantienen vigentes. En la misma línea, la crisis en el sector salud sigue aún sin resolverse. No se ha dado esta adquisición de medicamentos que el gobierno había ofrecido de manera urgente. Y esos son aspectos que sin duda, más allá de lo que estamos viendo en materia de paralización de la provincia de Imbabura, protestas del movimiento indígena, van a afectar la posición del gobierno frente a esta consulta popular. Probablemente el gobierno seguirá con esta estrategia de oídos sordos, de no pronunciarse al respecto de temas que están siendo cuestionados por parte de la ciudadanía, de cara a ver si es que obtiene un resultado favorable dentro de la asamblea, dentro de este proceso de consulta para ir hacia una asamblea O constituyente. puede tener Creo un que el efecto gobierno, contrario, ¿no? yo creo que el gobierno no la tiene garantizada al día de hoy. Estamos a menos de un mes de la elección y probablemente sea un revés por parte del gobierno este proceso de asamblea constituyente. Marcelo, quiero agradecer esta mañana por habernos acompañado hoy en este espacio. Ha sido un gusto, Belkis. Un excelente día. Interesante charla con Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Son las 7 de la mañana, 35 minutos.